Hermanos, Dios les bendiga. Feliz sábado. Feliz tarde de sábado. Bienvenidos a esta sociedad de jóvenes para poder estudiar la palabra de Dios, tanto con los jóvenes como también con los hermanos adultos. Vamos a orar porque queremos profundizar en este tema que quiero que lo analicemos, porque como adventistas del séptimo día tenemos que conocerlos perfectamente estos temas. Así que vamos a orar, oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos das este privilegio de poder predicar tu palabra. Danos discernimiento, sabiduría para que podamos interpretar tu palabra correctamente. Bendice a las personas que van a escuchar este mensaje, que ellos sean edificados con tu palabra y podamos aplicarlo a nuestra vida. Quédate con nosotros a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Queremos analizar cuál es el concepto bíblico de guardar el sábado y cuál es la perspectiva adventista de guardar el sábado. Saben, hermanos, que hay muchas iglesias que también guardan el sábado. ¿Cuántos sabían eso? Hay muchas iglesias que no son adventistas que también guardan el sábado. Busqué información sobre algunas iglesias, no todas, hay muchas, pero voy a mencionar algunas de las iglesias que guardan el sábado. Por ejemplo, tenemos los bautistas del séptimo día, tenemos la iglesia del Dios intercontinental, que también guarda el sábado, la iglesia de Dios viviente. Son muchas iglesias que quizás no conocen, pero que existen en otros países que también guardan el sábado. Iglesia de Dios de Filadelfia, Iglesia de Dios Restaurada, también guarda el sábado. Iglesia de Dios Unida, también guarda el sábado. Y las iglesias o los grupos que tienen raíces hebreas, judaicas, también guardan el sábado. Asambleas de Yahweh, israelitas hebreos negros, también guardan el sábado. Israelitas hebreos africanos de Jerusalén, también guardan el sábado. La iglesia de Dios y santos de Cristo también guardan el sábado. Iglesia de Dios y santos de Cristo, cristianismo ortodoxo, también guarda el sábado. Y guardianes de los mandamientos también guardan el sábado. Son iglesias que para muchos son desconocidas, pero que existen en muchas partes del mundo, más que todo en Europa. Pero aquí en Latinoamérica hay muchas iglesias que están empezando a guardar el sábado. Tenemos iglesias pentecostales que ya están empezando a guardar el sábado, porque lo ven en la Biblia. El sábado, hermanos, es un mandamiento de la ley de Dios, y muchos cristianos ya lo están reconociendo, y que es importante observarlo, porque es un mandamiento que está en vigencia como los demás 9 mandamientos. Pero ¿saben algo interesante, hermano? La mayoría de estas iglesias que guardan el sábado lo hacen porque lo ven en la Biblia como un mandamiento. Éxodo 20, versículo 8 al 11, dice así. Lo voy a leer en la Biblia católica, versión Jerusalén, la Biblia mejor traducida. No es que sea perfecta, porque tiene algunos errores, pero son minúsculos. Pero es la que está mejor traducida y más apegado al griego. Biblia Católica de Jerusalén. Yo les recomiendo que la consigan o la descarguen en línea. Dice así: recuerda el día sábado para santificarlo. Noten que ellos admiten que el día que se debe de santificar es el sábado, mientras que la Biblia que nosotros usamos, Reina Valera 60, dice reposo, mientras que la Biblia Católica dice recuerda el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras o todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para Yahweh. Algunos católicos indoctos de las Escrituras, ellos dicen de que la Biblia no menciona sábado, sino que menciona reposo o séptimo día. La ignorancia es profunda, porque en ellos mismos conocen sus propias traducciones de Biblia. La Biblia de Jerusalén presenta que séptimo día o el reposo de Dios tiene que ver con el sábado. Noten cómo dice el versículo 11:
Pues en 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo día descansó. Dicen algunos, bueno, el séptimo día puede ser cualquier día de la semana, depende donde yo empiece a trabajar. Ese va a ser mi séptimo día, porque la Biblia dice reposo séptimo día. Pero resulta que la Biblia católica dice que el séptimo día es el sábado. Noten cómo dice, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo Yahweh el día sábado y lo hizo sagrado. Biblia católica, clarita, dice que el día séptimo para reposar es el día sábado. La pregunta es, ¿por qué los católicos no lo observan como mandamiento? Porque el catolicismo romano prefiere seguir la tradición y el magisterio. Para la Iglesia católica tiene más peso lo que dice la tradición y lo que dice el magisterio plasmado en el catecismo católico. En el catolicismo romano, la Biblia está en segunda instancia. Lo primero que vale en el catolicismo romano es lo que dicen los concilios y el magisterio y la tradición. ¿Se dan cuenta la diferencia entre los protestantes y el catolicismo romano? Las iglesias protestantes estamos en común en este concepto que nosotros aceptamos la Biblia como única norma de fe y conducta, la sola escritura. Suficiente la Biblia para conocer la verdad de Dios, la verdad absoluta la tiene Dios y está revelada en su palabra. Mientras que la Iglesia católica no le basta la Biblia, necesita tener la voz del magisterio y lo que dicen los concilios y la tradición. Por eso es que ustedes ven que la Iglesia católica enseña cosas extrañas a la Biblia, como por ejemplo el purgatorio, el limbo, la intercesión de los santos, la Inmaculada Concepción de María, la Asunción de María. Son doctrinas que carecen de fundamento bíblico, que solamente se pueden sostener a base de lo que dice el magisterio de la Iglesia católica revelada en el catecismo. Por eso es que para un católico, si usted le cita la Biblia, para ellos eso no tiene peso, porque para ellos es el catecismo, porque es la voz oficial donde habla el magisterio de la Iglesia católica, el catecismo. Y saben algo interesante, hermano, la Iglesia católica, aunque se autoproclaman dueños de la Biblia, porque ellos dicen de que ellos son dueños de la Biblia, quien le dio la Biblia al mundo no fue la Iglesia católica, sino que fue Martín Lutero. ¿Saben ustedes quién fue Martín Lutero? Martín Lutero, un gran reformador protestante que le dio un gran golpe mortal a la Iglesia católica con sus 95 tesis cuando fueron clavadas en la iglesia del castillo de Wittenberg en Alemania. Un gran golpe mortal, y eso sirvió para que la Biblia fuese dada al mundo. O sea que la Biblia que nosotros tenemos es gracias a Dios usando a Martín Lutero, porque de lo contrario, si no se hubiera levantado la reforma protestante, aún tuviésemos nosotros en ignorancia de las Escrituras, porque no tuviésemos acceso a la Biblia, porque la Iglesia católica, ¿qué es lo que hacía a quienes leían la Biblia? Perseguirlos y decapitarlos. Pero no ese es el tema. Quiero que notemos que claramente la Biblia católica dice que el día de reposo, el séptimo día, ¿cuál es? El sábado. Pero no lo obedecen ellos, porque para ellos, ¿cuál es importante? El catecismo. Ahora, hermanos, las iglesias protestantes que guardan el sábado, también como los adventistas, lo hacen simplemente porque ven que es un mandamiento de la ley de Dios. Por eso es que lo guardan. Hay muchas iglesias que guardan el sábado y acabo de mencionar algunas. Pero aquí viene lo interesante. Quiero que se concentren, hermanos, para que tomen esta información y la puedan asimilar. Aunque hay muchas iglesias protestantes que también guardan el sábado, como los adventistas del séptimo día, la iglesia adventista tiene un concepto mucho más profundo de lo que significa guardar el sábado. ¿Oyeron cómo dije? Aunque hay muchas iglesias evangélicas que guardan el sábado, el concepto que tiene la iglesia adventista de guardar el sábado es mucho más profundo que lo que enseñan estas iglesias protestantes, porque estas iglesias protestantes simplemente lo hacen porque es un mandamiento y hay que guardarlo porque es un mandamiento
que siguen vigencia como los demás 9 mandamientos. Pero la iglesia adventista, la observancia del sábado es más profunda. ¿Qué significa para un adventista guardar el sábado? Y quiero mostrarles bíblicamente 4 razones el por qué la iglesia adventista guarda el sábado y que las demás iglesias que guardan el sábado no lo conocen. Que este concepto de guardar el sábado es único y exclusivamente de la iglesia adventista del séptimo día. Por ejemplo, primer punto, para un adventista guardar el sábado significa reconocer a Dios como el único creador de los cielos y la tierra. O sea que no es simplemente guardar un día de 24 horas, sino que los adventistas reconocemos de que ese día es un monumento recordativo de la creación que señala a Dios como el único creador de los cielos y la tierra. Y esto lo desconocen allá afuera estas iglesias que también guardan el sábado. Por ejemplo, Génesis 2:3 dice así: y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Pero da la razón por qué Dios hizo eso, de bendecirlo y santificar el día. Porque en él cesó, esto es el verbo shabbat, cesar, porque en él cesó Dios de toda la obra creadora que había hecho. O sea que el sábado es un monumento recordativo de la creación. Y los adventistas, cuando guardamos el sábado, estamos reconociendo que Dios es nuestro creador y nosotros ¿qué? Sus criaturas. Noten, el concepto es bien diferente, no solamente guardar un día. Hay muchas iglesias que guardan el sábado, pero no saben qué significa guardar el sábado, y es reconocer a Dios como el único creador de los cielos y la tierra. Y esto se enfatiza en el 4º mandamiento. Éxodo 20:11 dice así: pues en 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra, el mar y cuanto contienen, y el 7º día descansó. Por eso bendijo Yahweh el día sábado y lo santificó. ¿Por qué Dios lo santificó y lo reposó ese día? Porque en ese día terminó su obra creadora. Con el simple hecho de formar o crear el día, Dios estaba terminando su obra creadora, y ese día fue reposado y santificado y apartado para un uso especial de los demás días de la semana. Porque Dios es el creador, o sea que el sábado es una señal que identifica a Dios como el creador de los cielos y la tierra. Y saben algo interesante, siempre que la Biblia menciona de que hay que adorar a Dios y que hay que rendirle adoración, siempre lo relaciona porque Dios es el creador. O sea que Dios merece la adoración porque Él es el creador y nosotros sus criaturas que le debemos alabanza y adoración. ¿Me doy a explicar? O sea que en el mundo hay muchos dioses y señores. Tenemos allá en la India que adoran a la vaca. En otros países adoran el ibis, en otros a Buda, en otros a Maitreya, a otros a Alá. Todos tienen sus dioses y señores. El FMLN, ¿a quién? A Chafi Handal. ¿Sí? La derecha, ¿a quién? A Dawinson. Cada quien tiene sus dioses y señores. Pero vamos a ver de que ninguno de esos dioses y señores son creadores. ¿Sí? Hay muchos dioses y señores, dice la Biblia. Pero para nosotros hay un Señor y un Dios. Para nosotros hay un Dios y un Señor Jesucristo. Y vamos a ver algunos textos bíblicos que la Biblia relaciona de que Dios merece la adoración porque Él es el creador. Noten cómo dice Salmo 95, versículo 1 al 6, dice: venid, cantemos gozosos a Yahweh, aclaremos a la roca de nuestra salvación, con canciones de gracia vayamos ante Él. Pregunta, hermano, ¿la adoración a través del canto es parte de la adoración a Dios? Sí. ¿La música es parte de la adoración? Por eso, hermanos, debemos de buscar la mejor música. Lastimosamente, hoy en las iglesias adventistas liberales se está usando música rock pop para adorar a Dios, música secular y rítmica. Eso es una falsa adoración. Para adorar a Dios, dice, noten cómo dice, con acciones de gracia. Vayamos a Él y aclamemos.
con salmos, porque es Yahweh un Dios grande. Estoy leyendo la Biblia Católica BJ, versión Jerusalén. Rey grande sobre todos los dioses. O sea que en esta tierra hay muchos dioses, hermanos. Sí. Pero ¿quién está sobre todos los dioses? Yahweh, el Dios grande y todopoderoso. En sus manos están las honduras de la tierra, y suyas son las cumbres de los montes. Suyo el mar, pues él mismo lo hizo. ¿Qué está enfatizando aquí el salmista? Que Dios es ¿qué? El creador. Y la tierra firme que sus manos formaron. Entrad, adoremos, postrémonos de rodillas ante Yahweh que nos ha hecho. ¿Por qué dice aquí el salmista que debemos de adorar a Dios de rodillas y postrarnos delante de Él? Porque Él es ¿qué? Nuestro creador. O sea que Dios merece la adoración única y exclusivamente solamente Él, porque Él es nuestro creador y nosotros ¿qué? Sus criaturas. ¿Y qué diríamos de los ángeles? ¿Creen ustedes de que los ángeles también tienen que adorar a Dios porque Él es el creador? ¿O también un ángel tiene que merecer la adoración? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se acuerdan cuando Gabriel se le apareció a Juan en la visión en Apocalipsis 19? Dice que Juan, al ver el ángel tan hermoso, Gabriel, que es el sustituto de Lucifer, Gabriel es un querubín. Al ver el ángel tan hermoso, el querubín, Gabriel, dice que Juan quería adorarlo. ¿Y qué le dijo a Gabriel? Levántate, que yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, adora a Dios. Noten, un ángel evitó adoración. Pero yo les hago una pregunta, hermano. ¿Por qué el Papa, cuando se le arrodillan los magnates de la tierra y le besan la mano, por qué el Papa no les dice, levántate, que yo soy hombre igual que tú? ¿Ah? Porque el hombre de pecado se hace parecer que como Dios. Noten. Yo no sé por qué la gente está tan ciega de este sistema que no capta el engaño. ¿Sí? ¿Qué le dijo Pedro a Cornelio cuando Cornelio llegó y se encontraron con Pedro en la visión de Hechos 10? Y dice que Pedro le dijo a Cornelio, levántate, que yo soy hombre igual que tú. El apóstol Pedro, que según la Iglesia Católica es el primer ¿qué? Papa. Pero eso es una mentira, una falacia. Si el apóstol Pedro resucitara, les dijera en la cara a los papas, mentirosos. El apóstol Pedro no fue papa, él fue un apóstol y más tarde llegó a ser un anciano dirigente de las iglesias locales. Eso lo dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 al 5. Noten que los ángeles también adoran a Dios porque Él es el creador. Nehemías 9:6 dice así. Nehemías 9:6 dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, y la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. ¿Quién es el creador de los mares y de las aguas, hermanos? Dios. Y noten cómo dice: y todo lo que hay en ellos, tú vivificas todas las cosas, y los ejércitos celestiales ¿qué? Te adoran. O sea que los ángeles adoran a Dios, ¿por qué? Porque Él es el creador. ¿Ustedes creen, hermanos, que al diablo a esto le molesta oírlo mencionar? De que Dios es el creador. ¿Qué es lo que pretendía el diablo en el cielo? ¿Buscar qué? Adoración. Pero según la Biblia, ¿quién es el único que merece adoración? Dios, el creador de los cielos y la tierra. Pero saben, hermanos, que Satanás no pierde de vista esto. Siempre busca adoración. Si no lo hacen a Él directamente, lo hace a través de los sistemas políticos y religiosos. Noten cómo dice Ezequiel 29:3. Ezequiel 29:3 dice, noten cómo dice aquí: habla y di, así ha dicho Jehová. Esta es una reprensión contra Faraón. Pero noten cómo Dios le llama aquí a Faraón. Así di, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto.
Pero noten quién estaba detrás de Faraón usándolo. He aquí el gran dragón que yace en medio de su río. ¿Quién estaba detrás de Faraón? El gran dragón. Y noten qué es lo que dice Faraón, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. ¿Cómo se llama esto? Pero otra palabra más categórica: blasfemia. Pregunto, ¿Faraón había hecho el río Nilo? ¿Quién es el creador de los ríos y las fuentes del agua? Dios. Pero aquí Satanás, a través de Faraón, está usando prerrogativas divinas. Yo lo hice, el Nilo. Esto es una gran blasfemia. Volvamos a lo que dice en Nehemías 9:6. Dice claramente de que Dios merece la adoración y los ejércitos celestiales lo adoran porque Él es el creador. Y este es el primer punto, el por qué los adventistas guardamos el sábado. Reconocemos de que Dios es nuestro creador. Y esto lo desconocen allá afuera las iglesias que guardan el sábado. Segunda razón, el por qué los adventistas guardamos el sábado. ¿Saben por qué lo guardamos? Porque el sábado significa o contiene la justificación por la fe. ¿Qué es justificación por la fe? Que somos perdonados y declarados justos a través del sacrificio de Cristo. Y gracias a ese sacrificio nosotros somos hechos justos y santificados por la palabra de Dios. El sábado contiene este principio de la justificación por la fe, salvación por gracia en los méritos de Cristo. Los adventistas del séptimo día reconocemos que en este mandamiento está incluida la justificación por la fe, ya que solamente una persona santa y justa a través de los méritos de Cristo puede santificar el sábado. Noten cómo dice Éxodo 28. Recuerden que estamos analizando el cuarto mandamiento. Éxodo 28 dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. Pregunto, ¿a quién le está diciendo Dios esto? En este contexto eran los israelitas, pero también se le está diciendo a nosotros: acuérdate del día sábado para santificarlo. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos santificar un día si nosotros somos seres caídos y pecadores, que no poseemos santidad en nosotros mismos? No podemos santificar las cosas. ¿Cómo Dios nos está pidiendo que santifiquemos un día? ¿Captaron? ¿O podemos santificar nosotros un día? No podemos hacer santos nada. Quien tiene la potestad de santificar un día, ¿quién es? Dios. Porque Él es 3 veces santo, dice Isaías capítulo 6. Pero aquí Dios le está diciendo a nosotros: acuérdate del día sábado para santificarlo. ¿Cómo yo lo voy a santificar? Si yo soy un pecador, yo no tengo santidad en mí mismo para santificar el día. ¿Saben qué significa esto, hermano? Lo que enfatiza el mandamiento es el principio o la doctrina de la justificación por la fe. Lo que está enfatizando el mandamiento o diciendo es que solamente uniéndome a Cristo es que yo puedo santificar el día, porque la santidad que yo le voy a dar al día la voy a tomar ¿de dónde? De Cristo, el único santo. ¿Me voy a explicar, hermano? O sea que el sábado solamente lo puede santificar un hijo de Dios. Un impío no puede santificar el sábado. Un impío no siente deleite en guardar el sábado, porque es un impío que no se ha unido aún ¿a qué? A Cristo. ¿Me doy a explicar? Porque la santidad solamente la encontramos en Cristo, y para yo ser santo tengo que unirme a la persona santidad que es Cristo, porque sin Cristo no puedo obtener santidad, ni puedo darla, ni puedo reflejarla, ni tampoco puedo santificar el día, porque en mí no hay santidad propia. ¿Me doy a explicar, hermano? O sea que lo que está diciendo aquí el mandamiento, que para yo sentir deleite en observar el sábado, tengo que primero nacer de nuevo y convertirme a Cristo, porque sin Cristo el sábado pierde su significado. Noten cómo dice Elena de White en el libro de Deseado a toda la gente, página 250, párrafo 1, dice, poderosa cita, noten cómo dice:
Pero a fin de santificar el sábado, los hombres mismos deben ser santos. Tremendo, hermano. O sea que un impío no puede santificar el sábado. No lo puede santificar. Saben, hermanos, que para un impío guardar el sábado es una carga. ¿Por qué creen que los protestantes atacan el sábado? Y dicen que es una carga pesada. Y dicen de que guardar el sábado es una maldición. Hay protestantes que sí dicen. ¿Por qué? Porque son impíos. El impío no siente deleite en observar el sábado. Porque para sentir deleite en observar el sábado y santificarlo, tengo que unirme a la persona santidad que es Cristo. Y dice así: pero a fin de santificar el sábado, los hombres mismos deben ser santos por la fe. Deben llegar a ser partícipes de la justicia de Cristo. Cuando fue dado a Israel el mandato, acordarte has del día de reposo para santificarlo, el Señor también les dijo: habéis de serme varones santos. Y se cita Éxodo 28 y Éxodo 22:31. Y termina la cita así: únicamente en esa forma podía el sábado distinguir a los israelitas como adoradores de Dios. Solamente en Cristo podemos santificar el sábado. Tremendo, hermanos. ¿Se dan cuenta por qué los judíos en los tiempos de Cristo el sábado lo pervirtieron? Y el sábado llegó a ser una carga, porque los judíos se apartaron de la justicia de Cristo. Y el sábado para ellos perdió su significado. Y este es el segundo punto. Para un adventista guardar el sábado significa justificación por la fe. Porque solamente en Cristo es que nosotros podemos santificar el sábado. Inclusive, ¿saben cómo inician los 10 mandamientos? Nosotros creemos de que los 10 mandamientos inician: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Error. Los 10 mandamientos no inician ahí. Inician desde el versículo 1, Éxodo 21. ¿Saben cómo dice? Yo soy Jehová, tu Señor, que te saqué, ¿qué? Con mano poderosa de tierra de Egipto. ¿Qué significa eso? Salvación por gracia. Porque ¿quiénes son los únicos que pueden obedecer la ley? Los que han sido salvados, ¿por qué? Por gracia. Y los protestantes dicen: no, eso el Antiguo Testamento, los judíos se salvaban por la ley. Y hoy somos salvados por gracia. Eso es un error. Israel en Egipto no podía guardar la ley, estaban esclavizados. Para que Israel pudiese guardar la ley, Dios tenía que hacer un milagro por gracia, salvarlos por gracia. O díganme, ¿qué hizo Israel en Egipto? Solamente clamar y gemir. Pero eran esclavos, y un esclavo no puede hacer lo que le da la gana. Así que Dios tenía que libertarlos por gracia, con mano poderosa, y después darle las leyes, porque solamente alguien que ha sido libre y justificado por Cristo es que puede santificar el sábado. Y eso contiene el cuarto mandamiento: la justificación por la fe, salvación en gracia y justificación por la fe. El tercer punto que contiene el cuarto mandamiento, y es por eso que los adventistas lo guardamos, es de que el sábado también es un símbolo y un monumento recordativo de que Dios es nuestro Redentor. Interesante. ¿Saben de que en Deuteronomio 5 están otra vez escritos los 10 mandamientos? En Deuteronomio, por eso se llama así el libro. Deuteronomio significa segunda ley o repetición de ley. En Deuteronomio encontramos los 10 mandamientos en el capítulo 5. Pero no sé si ustedes han notado algo, que hay algo que en Deuteronomio 5 se añade que no está en Éxodo 20. Cuando se habla del cuarto mandamiento, vamos a ver qué es lo que dice. En Éxodo 20, ahí dice que hay que guardar el sábado porque Dios es nuestro creador. Pero ahora noten cómo dice Deuteronomio 5, versículo 12 al 15. Allí añade algo que no encontramos en Éxodo 20. Y dice así: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Y noten cómo dice ahora el versículo 15: acuérdate de qué, que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado a que guardes el día sábado.
¿por qué Israel tenía que guardar el sábado en este contexto hoy? ¿Por qué? Porque Dios lo había ¿qué? Sacado de Egipto. ¿Qué significa eso? Redención, redimir a alguien. La palabra redención es cuando alguien está ¿qué? Perdido y alguien lo rescata. Eso significa redención. Israel tiene que guardar el sábado porque, para que no se olvide que había sido esclavo en tierra de Egipto. Esta es la segunda función que se le dio al sábado después de la entrada del pecado. La función primordial del sábado es señalar a Dios como el único creador de los cielos y la tierra. La segunda función que se le dio es señalar a Dios como nuestro redentor. Es una segunda función adicional, pero la primordial, ¿cuál era? Reconocer a Dios como el creador. Pero ¿qué tiene que ver esto de guardar el sábado y no olvidarnos que fuimos extranjeros o esclavos en tierra de Egipto? Alguien puede decir, y esto lo usan los protestantes y católicos también, aquí el sábado es para los judíos porque solamente ellos fueron libertados de Egipto, nosotros no. ¿Cuántos de los que estamos aquí estábamos en Egipto, esclavos allí, hablando literalmente? Nadie. Y vienen ellos y dicen, ve, por eso es que el sábado es para los judíos, no para nosotros. Y usan este texto, porque los protestantes no tienen conocimiento profundo como tiene la iglesia adventista. La liberación de Israel de Egipto es una tipología. Las historias son profecías. ¿Saben qué representa la liberación de Israel de Egipto? Representa la gran liberación del pecado que Cristo iba a hacer en la cruz para salvarnos y redimirnos de Faraón, que representa el dragón, Satanás. ¿Oyeron? Yo les hago una pregunta. En la creación, ¿en qué día Dios terminó técnicamente de crear? En el sexto día. ¿Y qué día reposó? El séptimo día. En la redención que se llevó a cabo en la cruz del Calvario, ¿qué día Dios terminó de redimir al hombre? En la cruz. Murió Cristo un sexto día, que equivale a viernes. ¿Y qué día reposó Cristo en la tumba? El sábado, como lo hizo ¿qué? En la creación. ¿Está conmigo? Noten cómo dice Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hermanos, ¿quién los tenía cautivos antes a nosotros? ¿Quién los tenía esclavizados? El diablo. ¿Y qué hizo Cristo para libertarlo? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué es servidumbre? Servidumbre es esclavitud. Cristo nos libertó en la cruz con su sacrificio. Nos libertó y nos redimió de las garras del dragón y los libertó de el Egipto, que ahora representa ¿qué? El mundo pecaminoso. Esto lo desconocen los protestantes. Yo le hice una pregunta: ¿qué día reposó Cristo en la creación? Sábado. Y en la redención también sábado. Noten cómo dice Lucas capítulo 23, versículos 54 al 56. Dice así: era el día de la preparación. ¿Cuál es el día de la preparación para los judíos? El sexto día, que equivale a viernes. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro. Este es cuando Cristo murió un sexto día y lo bajaron de la cruz para sepultarlo. Había una tradición entre los judíos de que los cuerpos, para que no se descompusieran muy ligero, las tumbas se rociaban y el cuerpo especies aromáticas. Era una costumbre. Y las mujeres piadosas, incluyendo María, prepararon especies aromáticas para ir a el sepulcro de Jesús. Era una tradición judía. Pero las mujeres piadosas vieron de que el sábado el sol se estaba ya ocultando. Porque según la Biblia, ¿cuándo inicia el sábado? ¿O cuándo inician los días? ¿A la puesta de qué? Del sol. Y las mujeres vieron que el sol se estaba ocultando y se regresaron a sus casas. O sea que las mujeres piadosas reposaron en sábado en sus casas y Cristo reposó ¿a dónde? El sábado en la tumba. Y muy de mañana, el primer día de la semana, Cristo
resucita. Y noten cómo dice, era el día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos. Y descansaron el día sábado conforme al mandamiento. ¿Qué día reposaron? El sábado, conforme al mandamiento. Cristo, en la redención del hombre, también reposó en el día sábado en la tumba. Interesante, hermano. ¿Y saben algo interesante? Quien escribió el libro de Lucas, ¿quién fue? Lucas. ¿Saben quién era Lucas? Lucas era un médico gentil, no era apóstol. ¿Cuántos saben eso? Que Lucas no era apóstol. Lucas no era apóstol. Lucas era un médico y también un historiador que escribió su evangelio según San Lucas y el libro de Hechos, que es el seguimiento del libro de Lucas. O sea que podríamos llamar al libro de Hechos también libro de Lucas, porque fue Lucas que lo escribió. Lucas, el libro de Lucas, el evangelio según San Lucas y el libro de Hechos es una continuidad que Lucas recopiló información preguntando respecto a la vida de Cristo y su ministerio para enviarles información al excelentísimo Teófilo y hacer constar de que ese que le llamaban el Cristo era verdaderamente hijo de Dios. O sea que lo que hizo Lucas es una investigación exhaustiva de la vida y el ministerio de Cristo. Y aproximadamente el libro de Lucas fue escrito, ¿saben en qué año? En el año 62 de nuestra era. O sea que Lucas escribió su libro 32 años después de la resurrección de Cristo. Me doy a explicar, porque Cristo murió en el año 31. Y si Lucas escribió su libro en el año 62, o sea que 31 o 32 años después de la resurrección de Cristo, Lucas, un médico gentil de ciudadanía romana, le llama al sábado conforme al mandamiento. Lucas está enfatizando que estas mujeres piadosas guardaron ¿qué? El sábado conforme al mandamiento. Esta es una evidencia, hermanos, de que el sábado no fue abolido ni tampoco fue sustituido por el domingo, porque lo contrario Lucas no hubiese usado esa terminología. Y descansaron el sábado conforme al mandamiento, una referencia a Éxodo 20 versículo 8 al 11. Y por eso es que los adventistas también guardamos el sábado, porque reconocemos de que Cristo también es nuestro Redentor. ¿Captaron, hermano? Interesante. Aquí va lo último, hermanos, y esto es más importante. ¿Saben por qué los adventistas guardamos el sábado? Aunque estas iglesias evangélicas también guardan el sábado, los adventistas tenemos un concepto mucho más profundo de guardar el sábado. Creemos de que el conflicto final será por este día. Las demás iglesias no creen eso, solamente lo guardan porque es un mandamiento. Los judíos mesiánicos, muchas iglesias evangélicas guardan el sábado, pero no saben de que el conflicto final será por este día. Los adventistas sabemos de que el conflicto final será por el sábado. ¿Sí? Ahora, hermanos, yo les hago una pregunta. Según la Biblia, ¿por qué va a ser el conflicto final? Saben que las iglesias protestantes dicen de que el conflicto final va a ser por un chip, y relacionan la marca de la bestia con un chip. Otros relacionan la marca de la bestia, el conflicto final, con el petróleo. Otros fanáticos por la tecnología 5G. Inclusive se escuchó un rumor donde Estados Unidos quería hacerle una guerra a China, porque China había sido la primera que había inventado la tecnología 5G y no Estados Unidos. Y es que posiblemente se desatara una tercera guerra mundial por eso. Otros dicen de que el conflicto final va a ser por una inyección. Pero según la profecía, ¿por qué va a ser el conflicto final? ¿O qué es lo que se va a disputar Satanás en este territorio? La adoración. Satanás busca adoración. No pierdan de vista esto.
Pero según el mensaje del tercer ángel, que Dios o cómo Dios hace un llamado al mundo entero. Noten cómo dice Apocalipsis 14:7, dice, este es el mensaje del primer ángel, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea que este mundo al final va a quedar dividido en dos grupos: los que adoran al Creador y los que adoran ¿qué? A la bestia y a su imagen. O sea que el conflicto final, ¿por qué va a ser? Por la adoración. Y Dios aquí está mandando al mundo a que lo adoren a Él, al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Saben de que este modismo viene de Éxodo 20:11. Es un énfasis al cuarto mandamiento, porque Dios en ese día terminó de crear el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pero saben de que Satanás, a través de la bestia, que es el papado, cuando se le sana la herida de muerte, ayudado por la imagen de la bestia, que es una coalición de iglesia y Estado, lo que busca Satanás a través de esta coalición del dragón, la bestia y el falso profeta, es buscar adoración para el papado. ¿Oyeron como dije? Porque a Satanás no le interesan los dólares de Estados Unidos, a Satanás no le interesan el petróleo de Ucrania, a Satanás no le interesa el petróleo ni los dólares que tiene John Biden. Satanás lo que busca es la adoración. Noten cómo dice Apocalipsis 13, versículo 4. Y hoy que miren, hermano, esto se va a poner tremendo al final de la crisis. ¿Cómo se adora a un sistema? A través de la obediencia de sus leyes. Noten cómo dice Apocalipsis 13, versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿Qué es lo que busca Satanás? Adoraron al dragón y adoraron a la bestia. Esta palabra en griego es proskuneo. ¿Quién merece la adoración? Dios, porque Él es el creador. Pero ¿qué es lo que está haciendo aquí Satanás a través de la bestia? Buscando adoración. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea que este sistema va a recobrar todo el poder político y religioso del globo terráqueo. Busca adoración. Noten cómo dice Apocalipsis 13, versículo 12 al 15, dice, hablando de la imagen de la bestia, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace, este es un imperativo, o sea que se van a dar leyes y decretos de hombres que se van a imponer por la fuerza, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren, ¿qué dice? Adoren a la primera bestia. ¿Qué es lo que busca Satanás? Adoración. Que adoren a la bestia. Pero ¿saben algo, hermano? Que yo para adorar a la bestia no necesito arrodillármele al Papa. Aunque está incluido adoración de ese tipo en la Biblia, proskuneo, postrar rostro en tierra como el perro que le lame la mano a su amo. Eso significa en griego proskuneo. Pero saben, hermanos, que yo para adorar al Papa no necesito arrodillármele ni besarle la mano. ¿Saben cómo se adora a la bestia? Siguiendo sus mandamientos y doctrina. ¿Sí? ¿Cómo demostramos que amamos a Dios y lo adoramos? En esto conocemos a Dios y que lo amamos. Cuando guardamos ¿qué? Sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Pero noten cómo dice aquí. Que adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Ahora, hermanos, ¿saben, hermano? Que el conflicto final será por la adoración. Y lo que está implicado en adoración es la obediencia. Nosotros como hijos de Dios demostramos que adoramos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos, incluyendo el día sábado como cuarto mandamiento. En Apocalipsis 14:12 presenta que los mandamientos están en el centro del conflicto. Los mandamientos de Dios están en el centro del conflicto. O sea que de alguna manera Satanás va a perseguir a este remanente que guarda los mandamientos.
significa que esto significa adorar al Creador, obedecer su mandamiento. La contraparte de adorar a la bestia, ¿qué es entonces? De alguna manera seguir sus doctrinas y mandamientos de este sistema. Noten como dice Apocalipsis 14:12, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pregunta, hermanos, ¿va a haber un tiempo donde la iglesia va a necesitar tener la perseverancia o el aguante de los santos? Sí, porque vamos a ser perseguidos por guardar los mandamientos. Pregunto, ¿en estos mandamientos creen ustedes de que está incluido el sábado que señala a Dios como creador? Sí. Ahí está. Noten como dice Apocalipsis 17, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son estos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿el qué? Testimonio de Jesús. O sea que el conflicto final será por la adoración y por los mandamientos. ¿Se dan cuenta que los adventistas tenemos un concepto mucho más profundo de guardar el sábado? Y nunca perdamos de vista, hermanos, estos principios. Hay muchos hermanos que se congregan solamente por congregarse, por tradición. Venimos a la iglesia por tradición, porque si no vengo los sábados puede ser que los hermanos me critiquen y me van a decir de que estoy en apostasía, estoy en pecado porque no vengo a la iglesia el sábado. Y hay hermanos que vienen de arrastrada el sábado y están esperando que el sábado termine para salir corriendo a ver el chiquero o a ver el tunalmil o a ver la milpa. Sí, hermano, nos hemos vuelto como católicos. Seguimos tradición, por tradición venimos el sábado. Pero se nos olvida que nosotros venimos este día, el sábado, porque reconocemos de que Dios es nuestro creador. Nos hemos vuelto tradicionalistas. Venimos los sábados en la mañana y los vamos para la casa y hacemos eso todos los sábados. Cada semana hacemos eso. Venimos en la mañana, nos vamos para la casa. Otros, a ver a qué se van a hacer. Otros se van al trabajo. Otros se van a la milpa, no sabemos qué van a hacer. Pero yo les hago una pregunta, hermano. Seamos sinceros. ¿Por qué en la mañana las iglesias están con mayores hermanos y en la tarde hay menos? Respóndanme. Porque según la Biblia, ¿cuándo termina el sábado? A la puesta del sol. O sea, bíblicamente la iglesia tendría que estar lo mismo como estaba ¿qué? En la mañana. ¿Pero dónde andan los hermanos? Porque se olvidan de que Dios es nuestro creador y que este día no nos pertenece a nosotros. Cada minuto de este día es un tiempo santo que lo dedicamos únicamente para la adoración a Dios y para venir a escuchar su palabra en el templo. Pero muchos perdemos de vista esto. Nos hemos olvidado y nos hemos hecho adventistas católicos, que solamente venimos el sábado en la mañana y en la tarde a ver qué se hacen los hermanos. Se hacen humo. Hermanos, necesitamos nosotros reconocer de que Dios es nuestro creador y nuestro redentor. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información les haya servido para que podamos captar que los adventistas tenemos un concepto mucho más profundo de lo que significa guardar el santo mandamiento de Dios. Dios les bendiga, hermanos, y que la honra haya sido para nuestro Dios. Amén.